el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, las dos primeras clases las hemos dedicado a contemplar el fundamento bíblico de la teología de la fe, que es el punto de partida, como siempre, de toda reflexión teológica. De modo que lo que haremos en el resto del curso será tratar de profundizar eso que ya hemos visto. La clase de hoy es una clase importante en el conjunto, pero además probablemente la más difícil de todas. Así que voy a tratar de hacerlo lo más claro que sea posible. El tema de hoy es el primer tema especulativo que vamos a ver, que se llama la fe de la Iglesia. Y el objetivo de la clase es tratar de situar la relación entre lo que se llama la fe objetiva y la fe subjetiva. Para eso vamos a hacer 3 puntos. El primero, precisamente, presentar y tratar de vincular estos dos aspectos o dimensiones de la fe, que son la fe objetiva y subjetiva. En segundo lugar, vamos a recorrer las notas de la fe objetiva. Y en tercer lugar vamos a ir a lo que es el fundamento especulativo de la unidad de ambas dimensiones de la fe, la misión del Espíritu Santo y su relación con la fe de la Iglesia. Cuando se habla de fe objetiva y de fe subjetiva, es una distinción clásica en la terminología escolástica, se habla de dos dimensiones de esa realidad única que es la fe, que están expresadas en el mismo título de nuestro curso, la fe que nos gloriamos de profesar. En ese título aparecen el término fe 2 veces. Primero, de modo explícito, ¿no? La fe, que es la fe de la Iglesia. Y después se habla de profesar, o de confesar, precisamente aludiendo a un acto por el cual nos adherimos a esa fe de la Iglesia, la que nos gloriamos de profesar. De modo que hay una fe que creemos y hay una fe por la cual creemos. Esas son las expresiones escolásticas clásicas también. Hay una fides quae creditur, una fe que es creída, es lo que creemos. Y hay una fe con la que creemos, fides qua creditus, que es nuestro acto de adhesión a eso que creemos. Ahora, lo primero que hay que advertir es que estos dos aspectos de la fe son inseparables entre sí. Y eso lo podemos empezar a ver de entrada si advertimos que tienen una relación de sujeto a objeto. Es decir, una es un acto de personas, y por eso se llama subjetiva, en cuanto se da en un sujeto real, que es cada persona, en la que se da el acto de fe. Y, por la gracia del bautismo, el hábito de la fe. Se llama subjetiva entonces en este sentido, que es un acto o un hábito de cierto sujeto, de cierta persona que es su sujeto real. Y se llama subjetiva en cuanto es tal acto o tal hábito. Pero ese acto o hábito recae sobre un término objetivo, recae sobre algo, en este caso no solo sobre algo, ni primariamente sobre algo, sino sobre alguien. O las dos cosas a la vez. El acto de fe es un acto que implica un objeto ya por su misma noción elemental. Si en el sujeto es un adherirse creyente, es
adherirse creyentemente a algo, y es creerle a alguien. Ya desde la noción básica del acto de creer en el orden natural, advertimos que hay un doble objeto en todo creer. Se cree algo a alguien, de manera que el objeto es complejo también. El objeto no es solo lo que creemos como un conjunto de verdades. Está bien eso. El objeto del acto de fe, o sea, la fe objetiva, podríamos decir, es lo que está resumido en el credo, ¿no? Lo que tiene su símbolo, en la síntesis que es como su signo, en las verdades que profesamos en el credo. Pero el objeto de la fe no es solo ese conjunto de contenidos, de verdades que se expresan en el lenguaje humano, que en el fondo es la totalidad de las verdades que nos han sido reveladas por Dios, que tienen en ese símbolo su síntesis. Todo y solo lo revelado por Dios es el objeto de la fe divina. Pero lo revelado por Dios en última instancia no es un conjunto de proposiciones a las que prestamos asentimiento. Eso es el contenido objetivo de la revelación en cuanto se expresa en lenguaje humano, verdad. Pero en última instancia lo revelado por Dios es su mismo ser personal. Y aquel a quien creemos es Dios mismo. De modo que Dios es a quien creemos y es en quien creemos. Creemos todo lo revelado por Dios. Eso es lo que creemos, objeto de fe. Le creemos a Dios. ¿A quién le creemos? A Él. Y le creemos a Él por ser la verdad absoluta. Pero además creemos en Él. Ese en Él es totalmente singular y se refiere a Dios como término objetivo último del acto de fe teologal. Esto se expresa también en el símbolo perfectamente. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y a partir de allí se articula el conjunto de las verdades reveladas. La diferencia entre ese creer en las tres divinas personas y todos los otros artículos de la fe está perfectamente explicada en el Catecismo del Concilio de Trento, que cita esta obra, que es uno de los libros que recomiendo en relación con la clase de hoy, de Congar, que se llama El Espíritu Santo. Es necesario creer que la Iglesia es una, santa y católica. Por lo que se refiere a las tres personas de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, creemos en ellas de tal manera que colocamos nuestra fe en ellas. Pero ahora, cambiando nuestra forma de hablar, profesamos creer la Santa Iglesia y no en la Santa Iglesia. Si uno toma el texto griego en el texto latino, eso se hace evidente. Credo in Deum Patrem, in Deum Filium, in Spiritum Sanctum, pero no in Ecclesiam una santa, no. Credo Ecclesiam, creo que la Iglesia es una, santa, católica, apostólica. La Iglesia no es creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esto es lo que está explicando el Concilio de Trento, el catecismo del Concilio de Trento promulgado en el pontificado de San Pío V. Profesamos creer la Santa Iglesia y no en la Santa Iglesia. Mediante esta manera de hablar distinguimos a Dios, autor de todas las cosas, de todas sus criaturas y de todos los bienes inestimables que ha dado a la Iglesia. Al recibirlos, los relacionamos con su divina bondad. El creer tiene, por lo tanto, un objeto que es complejo. Creemos un conjunto de verdades, sí. Entre esas verdades figura esta, que hay una iglesia, una única iglesia, que es la Iglesia del Señor, que es una, santa, católica y apostólica.
Pero ¿a quién le creemos? Le creemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Y en quién creemos? En el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. En una explicación del símbolo, San Alberto Magno dice que al asociar el creo, la Iglesia, que es una santa católica, a la persona del Espíritu, dice el símbolo que creemos que en esa Iglesia actúa el Espíritu y por eso es una santa, católica y apostólica. Eso es lo que creemos, pero a quien le creemos es al Espíritu. Y aun cuando la Iglesia enseña con autoridad, a quien le creemos es al Espíritu, es decir, a Dios. De entrada, entonces, tenemos que tener en claro que el objeto es complejo. Es un conjunto de verdades, insisto, que se expresan en el lenguaje humano a modo de proposiciones, pero esto es lo que llamaríamos el objeto material de la fe en lenguaje escolástico. El objeto formal es siempre el Dios mismo que nos ha comunicado, que nos ha revelado esas verdades y que por la fe nos eleva y nos ilumina para que las captemos como verdades y en alguna medida las conozcamos. Si la fe es un acto de creer a alguien y en algo, no puede existir sin objeto determinado. Esto hay que enfatizarlo en virtud de, diríamos, una mentalidad social difundida entre nosotros según la cual el creer es más bien una cosa subjetiva. Es una especie de resolver por uno mismo aceptar algo, ¿no? Si es que le parece bien, si le viene bien, si le conviene, o porque lo necesita. Pero es una adhesión ¿a qué? Y a nada definido. Es como un sentimiento. Hace unos años daban en la televisión un reportaje que decían la RAI, la televisión italiana, en la calle, y le preguntaba a la gente, ¿qué cree usted que es la fe? Y decían, es un sentimiento de aquí, un sentimiento de allá. Si es un sentimiento, es un sentimiento. Sentimiento puede... Aún el sentimiento analizado humanamente tiene cierto objeto siempre, pero puede no ser un objeto definido e inteligible. En cambio, la fe como acto de creer y de asentir con el entendimiento tiene siempre un objeto preciso como objeto de conocimiento. Y los actos y los hábitos de conocimiento se definen y se caracterizan esencialmente por su objeto, de manera tal que hay una primacía siempre del objeto sobre el acto. Y esto tenemos que aplicarlo a la fe. En la fe la primacía está del lado del objeto. Primero que nada por la noción misma del acto de fe, que por ser un acto, insisto, de asentimiento, de creer, de certeza, de convicción firme, es un acto en el cual interviene la inteligencia y por lo tanto tiene la primacía centrada en el objeto mismo siempre, porque el objeto es lo que la determina. Pero además por la naturaleza sobrenatural del acto. Aquí la primacía del objeto es mayor todavía, si se quiere, porque el objeto es la verdad suma, es la verdad primera. El objeto en última instancia es Dios mismo que se nos revela. No es algo que conocemos, no es cualquier cosa conocida. Siempre el acto de conocimiento está especificado por el objeto. Hay siempre una primacía del objeto, pero esa primacía puede no ser valorativa, puede no ser jerárquica, porque si yo conozco el comportamiento de las hormigas, bueno, es un objeto de conocimiento que determina mi entendimiento, sí, pero es un objeto cuya jerarquía ontológica no es superior a mi propia inteligencia. Ahora, en el caso de la fe divina, la primacía no solo es por la característica de objeto, sino por otras dos razones. Primero, porque el objeto y el acto correspondiente trascienden el orden natural, son intrínsecamente sobrenaturales. No están al alcance del hombre por su propia potencia nativa. Esto es. Y segundo,
porque el objeto en sí mismo considerado no solo es superior al hombre, sino que es la realidad perfectísima de Dios, que es Padre, y es Hijo, y es Espíritu Santo, y se ha revelado al hombre en su ser personal. De manera tal que hay una primacía total del objeto. Esto, correlativamente, implica en el hombre el anhelo de abrirse a la realidad que se le manifiesta en la revelación y a través de la fe. Y eso es inseparable de la aspiración del hombre a conocer la verdad. Acá tenemos hoy otro problema, un problema, si se quiere, social, de mentalidad, de cosmovisión, y es que solemos vernos arrastrados por la idea y por la práctica y por la actitud de que lo que importa es cómo nos va a nosotros, ¿sí? ¿Qué nos pasa a nosotros? Si nos va bien o si nos va mal. Es una actitud que también está tipificada en el Antiguo Testamento, dicho sea de paso, ¿no? El que se centra en sí mismo, si anda bien o si anda mal, si le van bien sus cosas o no, y trata de acomodar hasta los contenidos de su religiosidad a que le encajen bien o no, le convengan o no le convengan, le hagan sentir bien o no. Y esta es una actitud que hoy día pulula en la medida en que se borra el sentido de que hay verdad. Eso en la antigüedad no era porque no existiese el sentido de la verdad, sino simplemente por el egoísmo humano, que existe siempre. Eso siempre está trabajando adentro nuestro para arrastrarnos hacia la oscuridad. Pero hoy día existe instalado de una manera que diríamos cultural ese subjetivismo, relativismo, según el cual no hay verdad. Entonces, esto que estamos diciendo de la fe es como si encontrase oídos tapiados, ¿no? Porque no hay oídos abiertos a escuchar algo que trascienda al hombre. Y este es un problema fundamental en cuanto a la posibilidad del acto de fe hoy día. Pero ahora volvamos a tratar de entender intrínsecamente el misterio de la fe, ¿no? Lo que es la fe como misterio. El objeto es complejo, pero ahora las dos dimensiones de la fe objetiva, la fe subjetiva, son inseparables. No solo hay una unidad esencial porque son objeto y sujeto, sino que son inseparables. Yo he puesto dos frasecitas nomás que vamos a comentar brevemente. Primero, la fe como verdad es un don por el Hijo y por el Espíritu Santo. Es un don. Si yo la miro desde allí, la fe como don que nos viene por el Hijo y se nos comunica en el Espíritu. ¿Qué fe es esa? ¿La subjetiva o la objetiva? Y las dos, inseparablemente, porque no puedo ahí decir ¿qué es la fe que se le da a cada quien solamente, la que es un don? Y la revelación no es el don primero. Si uno ve ahí viene la perspectiva bíblica a ayudarnos, ¿no? Si uno toma el prólogo de Juan, ahí ve con claridad cómo esos dos aspectos de la fe son inseparables. Si uno la visualiza como un don que nos viene por el Hijo y que se nos comunica en el Espíritu. En el prólogo de Juan lo que está destacado, diríamos, es el aspecto objetivo, porque se trata del don de la verdad, ¿no? El don que es la verdad. Pero ese don que es la verdad, ahora de nuevo la perspectiva bíblica viene en nuestra ayuda, exige en nosotros la fidelidad como respuesta, ¿no? Ese acto que espontáneamente surge en nosotros a partir de eso que hemos recibido. Ahí está la inseparabilidad de la fe objetiva y la subjetiva. Y lo otro que puse es la fe como profesión, es don del Espíritu en la Iglesia, en el don de la gracia de Dios. Hay expresiones de Pablo que están centradas más bien en el aspecto subjetivo, ¿no? Como cuando dice que es en el Espíritu que podemos decir que Cristo es el Señor. Es en el Espíritu y no fuera de él que podemos decir Abba, Padre. Es decir, la fe en nosotros es
algo que viene del Espíritu. Pero de nuevo, viene del Espíritu para llevarnos al Padre y al Hijo. Es decir, viene del Espíritu para unirnos a las personas divinas, y ahí está la dimensión objetiva de la fe, inseparable de ese acto por el cual nosotros creemos. Pero ahora nos podemos preguntar, ¿quién es el sujeto de la fe? ¿Quién es el sujeto? En primer lugar, puedo decir que es cada cristiano por la gracia del bautismo. Claro, cada cristiano, eso es sencillo a partir del catecismo inclusive, ¿no? Cada cristiano por la gracia del bautismo recibe el hábito sobrenatural de la fe divina, de la fe teologal, y es capaz de hacer actos de fe, de manera tal que cada cristiano por la gracia bautismal es sujeto de la fe divina. Pero en el mismo rito del bautismo nos encontramos con otro dato que ya complica de nuevo la cuestión, porque es la Iglesia entera la que proclama la fe y dice: esta es la fe de la Iglesia, la fe que nos gloriamos de profesar. Y cuando uno estudia teológicamente el sacramento bautismal, advierte que es en esa fe que es bautizado el que es bautizado. No en una fe subjetiva que todavía no tiene, que va a recibir por el sacramento del bautismo, sino que es bautizado en la fe de ¿quién? De otros que están allí y que ya lo tienen. Pero esos otros actúan individualmente. Es la fe de cada uno. No es lo que dice el rito. El rito dice que se trata de la fe de la Iglesia. De manera tal que ahora hay un segundo sujeto, y ese segundo sujeto es la Iglesia que bautiza. No solo el bautizado es el sujeto real de la fe, sino también la Iglesia que bautiza. Y así como hay una complejidad en el objeto, hay también una complejidad en el sujeto. Esta complejidad del sujeto consiste en que la fe es de alguna manera algo individual, pero también algo comunitario. La misma forma de estar redactados los símbolos de la fe en la antigüedad cristiana refleja esto. En su forma griega, que es la más antigua de todas, el símbolo apostólico viene en dos formas de redacción. Una que pone creo en primera del singular, otra que pone creemos en primera del plural. Y esta doble redacción del símbolo existe en la liturgia hoy día también, porque hay fórmulas de interrogación de la fe en que se profesa el símbolo en forma dialogada, en las que se responde con el plural, creemos, mientras que la fórmula del credo que usamos para la liturgia dice creo y creemos. Y esta dualidad del verbal, digamos, está expresando un misterio, y es el misterio de que el sujeto de la fe es al mismo tiempo cada uno y la comunidad que es la Iglesia. Yo he puesto aquí como titulito: complejidad del sujeto e inseparabilidad óntica y dinámica de lo individual y lo comunitario, el ser interpersonal. Esa expresión alude al hecho de que tenemos que tratar de evitar pensar en la fe como algo meramente individual cuando la enfocamos teológicamente. Es verdad que el sujeto de iniciación del hábito y el que realiza el acto es cada uno singularmente. Pero lo que no es verdad es que cada uno singularmente como persona exista como un individuo aislado. Eso es lo que no es verdad. Y no es verdad ya en el orden natural. Es decir, cada individuo humano, que es una persona, existe siempre interpersonalmente. Y esto se refleja en la fe. Esa interpersonalidad tiene dos planos, diría yo. Uno, óntico, ontológico, como quieran, es el plano del ser. El hombre es interpersonalmente. No hay realidad humana de un individuo
aislado, suelto, ¿no? Eso es pues, por una hipótesis mental, pero no realidad humana de un individuo absolutamente aislado de todo otro individuo. Pero además de ser óntica la interpersonalidad, eso nos lleva incluso, cuando se define en la naturaleza humana, en filosofía se trata de ver qué es el hombre, uno de los defectos en que se suele incurrir es pensar la sustancia humana como un individuo singular de una cierta especie y tratar de definir eso y nada más, sin advertir que el hombre es esencialmente también, por su condición de persona, ya en su ser relativo a otro, por lo menos a Dios y también a otros hombres. De manera que hay una interpersonalidad que es óntica, es esencial si se quiere. Pero además hay una interpersonalidad dinámica, operativa. El hombre no se realiza vitalmente sino en relación con otros. Todo esto hay que trasladarlo a la fe. La complejidad hay que entenderla primero a partir de la analogía con la realidad interpersonal esencial del hombre. Ahí yo pongo como ejemplos el ser social y la palabra. La socialidad es una propiedad humana, decimos, ¿no? Bien, pero esa propiedad que es la socialidad implica precisamente el ser interpersonal del hombre. El hombre no se realiza, no vive como hombre, sino a través de vínculos sociales, o sea, vínculos con otras personas humanas que son de orden racional y moral, si no, no son vínculos sociales. Vínculos en los cuales nos asociamos, somos como socios unos de otros, ¿verdad? Ahora, la socialidad, ¿qué implica? ¿Un individuo solo? No. ¿Una comunidad de individuos que es anterior a los individuos? Tampoco. Implica un ser que existe interpersonalmente. Eso es lo que implica. Porque en la comunidad es anterior al individuo, en el individuo es una especie de mundo absoluto en sí mismo que después, si quiere, se conecta con otros. No. La socialidad del hombre muestra esa interpersonalidad. Más dramáticamente, si se quiere, lo muestra la propiedad primera de la naturaleza humana, que es la palabra. Nosotros podemos pensar que la palabra brota del interior de cada quien, y es verdad. Pero es tan verdad como eso lo que decía Aristóteles ya, que el logos entra por el oído. O sea que la recibimos a la palabra antes de poder proferirla desde lo más profundo de nuestra interioridad como personas, la recibimos de otros que hablan. Y sin eso no tenemos palabra. De manera tal que hay una realidad interpersonal sin la cual no existe el hombre como hombre. Ahora, esto por analogía lo tenemos que trasladar a la fe, porque en la esfera de la fe primero se da que lo sobrenatural asume lo natural, pero no lo elimina, de manera que la realidad y el misterio de la Iglesia no suprime esta interpersonalidad esencial del hombre, sino que al contrario, la plenifica. Pero además, esto nos sirve como analogado para entender de alguna manera que con la fe pasa eso mismo que pasa con la palabra. Y ahí el vínculo es real también, porque como dice Pablo, la fe depende de la palabra, y humana incluso, no de una palabra meramente humana, pero de una palabra humana que es mediadora de la verdad divina, y entra por el oído. Ahora no es el logos humano lo que entra por el oído, es la fe divina lo que entra por el oído, porque ese logos ha sido elevado, ha sido trasladado por la fuerza del Espíritu a ser instrumento significante de la verdad revelada, y es un instrumento de la acción vivificante de la revelación divina, de manera tal que ahora lo que entra por el oído no es un logos humano, sino es el eco del logos de vida que se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. Es como un eco, como un volver a sonar su voz, no ya con su propia garganta humana, sino a través de la de los otros, las de los que son miembros de su cuerpo. Esto, si nosotros nos situamos a partir de Pentecostés, con el misterio de la Iglesia ya culminado, vemos que ahí empieza a sonar esa voz a través de la cual la fe entra por el oído. ¿Y es voz de quién?
de un individuo? Ah, no, es voz de esa iglesia que acaba de recibir el don del Espíritu prometido por el Señor. Habla por boca de uno, porque el hablar no puede ser sino de cada quien, sí. Pero ese hablar de cada quien depende de que todos seamos un cuerpo y de que quien habla a través de nuestra voz sea el mismo y único Espíritu de la verdad. De modo que tenemos que cantar cada uno, pero en coro. El coro de la liturgia es la expresión de esto de una manera manifestante y al mismo tiempo misteriosa, porque en el coro se realiza esto de que, claro, la voz es de cada uno, pero no canta cada uno por su lado, ni cada uno por su cuenta, sino que cantan todos una misma cosa, un mismo canto. Y porque son parte de una realidad comunitaria en la que están unidos realmente y dinámicamente, vitalmente, podríamos decir. Esa complejidad del sujeto de la fe, que podemos ver a partir de la analogía con la naturaleza humana, tiene también una dimensión propiamente revelada. Y eso está en el B, ¿no? La complejidad en el misterio, porque el sujeto es el cuerpo de Cristo. En el mismo concepto paulino de cuerpo de Cristo está esa dualidad significada y también la inseparabilidad de las dos dimensiones. Porque el cuerpo tiene miembros, muchos miembros, como dice Pablo, y cada uno tiene su función, pero es un solo cuerpo. La fe es del cuerpo, y como es la fe del cuerpo, la fe de la Iglesia es la que cada miembro se gloría de profesar. Y así como la visión del cuerpo nos hace ver esa unidad profunda, lo hace también la otra visión de la Iglesia como esposa de Cristo. La Iglesia es la esposa inmaculada en la unión del Espíritu Santo, por la cual el cuerpo está unido a Cristo como la esposa al esposo, en una unidad perfecta e indisoluble. Ahora bien, en esa unidad, cada uno de los que forman parte de esa unidad está llamado a formar un único vínculo en la unidad. El vínculo es único, podríamos decir. Esta imagen de la esposa hay que pasarla por la imagen del cuerpo, obviamente, para ver esto que estoy diciendo. Pero el vínculo es absolutamente único, de manera tal que todos los miembros del cuerpo constituyen la unidad de la única esposa de Cristo, que es la Iglesia. Y esa esposa es esposa en el Espíritu, de manera tal que el Espíritu la hace vivir como tal, y el Espíritu es uno solo. Fíjense que esa imagen de la esposa se aplica también a las iglesias particulares, cada iglesia, porque ahí hay otra complejidad del sujeto. El sujeto es la iglesia, sí, pero cada iglesia, ¿sí? En el modo de hablar de los primeros padres de la iglesia particular de tal lugar es también la esposa del Señor, ¿no? La iglesia de Roma, o la iglesia de Antioquía, o la iglesia que está en Éfeso, etc. O en Filadelfia, donde sea. Bien, es la iglesia que está en tal lugar, es la esposa del Cristo. Pero, ¿esa sola? Ah, no. Esa, porque es una realización concreta de la única iglesia que es la misma en todos lados, porque el Espíritu es uno solo. El Espíritu es único y es lo que hace la unidad absoluta del todo. Si no llegamos a pensar esto de alguna manera, no vemos tampoco en la fe el sujeto de la fe. El sujeto de la fe es esa realidad de la Iglesia que es el misterio de Cristo presente en medio nuestro. Si no, no hay sujeto de fe. Sujeto de fe no es un individuo aislado que dice, sí, yo creo. No, eso no es el sujeto de fe. El sujeto de fe es la Iglesia entera. Y por eso, eso que es ontológico también tiene su dimensión dinámica.
Quiero decir, la fe de unos confirma la fe de otros, ¿no? Esto se aparece en Pablo con toda nitidez. Nos confirmamos mutuamente en la fe, ¿no? A través de las palabras, de las acciones, de los cantos, ¿no? De la acción de gracias. Nos confirmamos mutuamente en la fe, quiere decir que nos corroboramos, nos fortalecemos en la fe mutuamente como miembros de un cuerpo que participan de la misma y única fe en el mismo y único Espíritu. Muy bien. Pasamos a la segunda parte. Yo dije que la fe tiene dos dimensiones, la subjetiva y la objetiva, pero que hay una primacía de la objetividad, una primacía del objeto, porque lo que la fe subjetiva hace en el sujeto es solo en la medida en que se le manifiesta el objeto adecuado. ¿Es la fe el principio de la salvación en nosotros? Sí, Señor. Esa es la fe con que cada uno cree, claro, sí, pero en la medida en que recaiga sobre el objeto real de la fe, el objeto auténtico de la fe. Por eso ahora nos centramos un momentito en la fe objetiva y destacamos sus rasgos, sus características fundamentales. En primer lugar, retomamos la idea esta de que es la fe cristiana del cristiano y por lo tanto tiene un carácter teologal. Fe del cristiano quiere decir fe del que cree en Cristo, o sea, profesa que Cristo es el Señor y que en Él está la plenitud de la verdad, como la totalidad del don salvífico y la consumación última de la revelación. De manera tal que con eso solo ya tenemos, para empezar, el rasgo fundamental de la fe teologal objetivamente. Es fe en Cristo. Y como es fe en Cristo como el Hijo único, es al mismo tiempo inseparablemente fe en el Padre del Hijo y en el Espíritu de ambos. Esa fe es la fe de la Iglesia y por tanto participa las características o notas distintivas de la Iglesia. Es una, es santa, es católica y es apostólica. Primero es una. Todo esto, fíjense, se va entendiendo a partir de lo que dijimos hace un momento, ¿no? Y a partir de ahí es claro que no puede ser de otra manera. Es una. Primero, es la misma en la pluralidad de sujetos singulares y en la diversidad de sujetos singulares. Claro. Es la misma, y es la misma. Pero cada uno no tiene su fe, cada uno realiza acto de fe, cada uno tiene un hábito de fe que es singularmente, numéricamente distinto del otro, para decirlo escolásticamente, pero la fe objetivamente es la misma en todos, es una. Sin fe una no hay iglesia una. Si lo que cree este es distinto de lo que cree aquel, ¿dónde está la unidad de la iglesia? Si lo que yo recibo como verdad, el otro no lo recibe como verdad, no somos miembros del mismo cuerpo, que es la iglesia. Si la fe no es objetivamente una, no hay fe de la iglesia. Esa unidad es, puse así, suprapopulus y supratempora, es decir, sobre los pueblos y sobre los tiempos, como se dice. Sobre los pueblos, porque fíjese, la pluralidad del sujeto no es solamente que hay muchos sujetos individuales distintos, sí. En el mandato apostólico, Jesús le dice a los apóstoles que vayan a ser discípulos a todos los pueblos, a todas las naciones gentiles. Ahí ya vemos algo que, de nuevo, la Biblia nos enfoca bien, ¿no? Nos enfoca en la verdad, como siempre, porque es la palabra de Dios, ¿no? No los manda a evangelizar a cada uno individualmente, sino a ser discípulos a los pueblos. Porque esa es la naturaleza humana.
El hombre vive en comunidad, existe en realidad histórica en comunidades concretas y definidas y determinadas con características propias. Ahora, hay multitud de pueblos que se han convertido al cristianismo. La fe es una en todos, la misma y única en todos. Ahí nos encontramos con otra cosa. Cada pueblo puede aportar algo específico a ese coro de creyentes, ¿no? Porque cada pueblo tiene sus características, su idiosincrasia, que le permiten descubrir alguna belleza de la fe que el otro no ha captado del todo, alguna luz de la verdad que, como es divina, es inexhaurible, inagotable, infinitamente rica para el hombre, ¿no? Entonces cada pueblo puede en el concierto poner su nota, ¿no? En el coro poner su voz, pero en la unidad de la única verdad de la fe. La fe es una, sea que la profese un argentino, un inglés, los pongo juntos a propósito, un chino, un japonés, un azteca, un malayo, no sé, un indio, de la India quiero decir, ¿no? Pero también sobre los tiempos tiene unidad. Es la misma ayer, hoy, mañana, es la misma. Y claro, y si no es la misma fe, no hay una iglesia, como decimos en el credo, ¿no? En el credo decimos que la iglesia es una. Ahora, si la fe de ayer o de anteayer era otra que la fe de hoy, la iglesia una ya no existe más. La fe es sobre todo los tiempos históricos. Pueden cambiar las circunstancias de la historia, pueden cambiar muchas cosas en el proceso temporal de la historia, pero la fe en toda edad, en toda época, en todo tiempo, es esencial y objetivamente una sola, una y la misma. Y si no, ya no es la fe de la iglesia, la fe que nos gloriamos de profesar. La misma. Esto tiene que ver con otro punto que acá lo puse para no para desarrollarlo, sino para traerlo a la memoria de ustedes, que es lo que suele llamarse el desarrollo dinámico del dogma. Es decir, la verdad revelada puede ir descubriéndose más profundamente a lo largo del tiempo de la historia de la Iglesia. Eso es así. Se va profundizando el conocimiento de la verdad que ha sido revelada. Es la misma. Pero la lucidez, la precisión con que se la capta pueden ir progresando. Hay lo que suele llamarse una evolución homogénea, ¿no? Expresión del padre Arintero, del dogma católico. Evolución no en el sentido de transformación, eso es lo que no puede haber, no transformación esencial, sino desarrollo homogéneo de lo mismo que se profundiza en el mismo sentido y en la misma verdad fundamental. La fe es una, la fe objetiva es una, y eso es lo que hace que todos los creyentes estemos unidos, ¿no? En una única iglesia. Ahora, la fe también es santa. Sí, señor. Nosotros tenemos una provincia que se llama así, ¿no? Santa Fe. Bien, la fe es santa. Es santa. Y si es la fe divina, ¿cómo no va a ser santa? Si es la fe que nos une a Dios mismo, porque es una fe teologal, ¿cómo no va a ser santa? Pero además, objetivamente, es el mismo. Es lo primero que dije, ¿no? La fe tiene como objeto, sí, las verdades reveladas, pero últimamente el objeto es Dios mismo. La fe es una virtud teologal porque recae sobre Dios mismo. ¿Cómo no va a ser santa si nos vincula con Dios? Viene de Dios porque es un don suyo y nos vincula a Él, de manera tal que la fe es objetivamente santa. Y además de ser santa, es santificadora del creyente porque es principio de la santificación. Nos da a conocer la verdad que es Dios y la verdad del plan de Dios. Eso se refleja claramente en el culto de la palabra y en los misterios sacramentales, en la liturgia de la Iglesia. Nosotros a la palabra la reverenciamos como manifestación de la verdad revelada de la fe, ¿no?
Y todo el culto de la palabra es un culto a esa santidad de la fe, ¿no? En la cual podemos oír la palabra como lo que es, palabra de Dios. Esos signos de las luces, las procesiones, el incienso que recaen sobre ese objeto físico que es el libro, símbolo de la palabra de Dios, ¿no? Todo eso es una manifestación de la santidad de la fe. Claro. En la única iglesia. De nuevo, fíjense, esa santidad es inseparable de la unidad, ¿no? Porque es inseparable del Espíritu Santo. Cuando oímos la palabra, ¿oímos todos lo mismo? Claro, ¿oímos todos lo mismo o no oímos? Se dirá, y bueno, subjetivamente, imaginémoslo en una asamblea litúrgica y todos oyendo el Evangelio, ¿oímos todos lo mismo? En la fe oímos todos lo mismo. Si oímos con el oído de la fe, oímos todos lo mismo. Todos lo mismo no es decir todos exactamente lo mismo, de la misma manera. No, claro. Pero esencialmente lo mismo, sí. Porque oímos en el Espíritu, en la comunión del Espíritu que habita en la iglesia. Entonces oímos esencialmente lo mismo, porque lo oímos en la fe. Fíjese, después podemos uno decir, bueno, sí, pero yo... esa exégesis que propuso la homilía el Padre a mí no me convence. Eso no es la fe, claro. La fe de la iglesia no versa sobre lo opinable. No, claro. Cuando oigo la palabra de Dios, no estoy oyendo opiniones teológicas de esto o de aquello. No, estoy oyendo la verdad de la fe. ¿Qué es lo que me dice la lectura, no? Ahí ya no hay duda. Eso es lo que oigo en la fe. Y cuando la homilía se centra en la verdad de fe, eso es lo mismo. Es un eco de lo que se ha leído, ¿no? Es un eco de lo que se ha proclamado. Y entonces me está diciendo lo mismo que oigo en la fe. Lo mismo que oigo cuando digo el credo, cuando canto el credo, ¿no? Lo mismo. Esencialmente lo mismo. Bien. También la realidad de los santos en la iglesia manifiesta la santidad objetiva de la fe. Porque el florecimiento de la santidad personal a lo largo de la historia de la iglesia está esencialmente vinculado a la fe ortodoxa, a la fe recta, al contenido objetivo de la fe. Esto es una manifestación también de la santidad de la fe. La fe manifiesta su santidad en la santidad de los creyentes. O, dicho de otra manera, la santidad de los creyentes es una manifestación de la santidad de la fe. En tercer lugar, es católica. Catolicidad de la fe objetiva en su contenido y en su referencia. Católica quiere decir que lo abarca todo, ¿no? Primero, el objeto de la fe, que estamos hablando de la fe objetiva, ¿no? Dijimos, son un conjunto de verdades que se pueden expresar en proposiciones. Eso es el objeto material de la fe. ¿Y este es total o no? Y claro, porque en el Verbo encarnado ha llegado la revelación a su plenitud. Y por eso estamos en la plenitud de los tiempos a partir de su entrada en el tiempo. Y eso significa que la revelación abarca la totalidad. La fe abarca la totalidad de la revelación según el designio de Dios. Nada sustancial hay que agregarle a eso. Nada de nada. Ninguna otra verdad salvífica queda por revelar. Es la fe católica, objetivamente católica, ¿no? Si uno en cambio a la modernista entiende que la fe tradicional es una especie de antiguaya que sirve más o menos para estar para sentir alguna cosita buena, pero hay que agregarle todos los conocimientos modernos porque si no estamos listos, mijo, ¿no? La fe es una cosa secundaria que es como una especie de auxilio para la ciencia que nos ilumina. Eso ya, obviamente, digo esto porque cuando decimos que la fe es católica y decimos en esto que
tiene la plenitud de la verdad salvífica, objetivamente, esto quiere decir que todo conocimiento humano respecto a eso, por importante que sea, es meramente instrumental y secundario. Sea lo que se descubra. Puede ser en su disciplina importantísimo todo lo que se quiera, pero no es ni la verdad divina, ni la verdad que salva, ni la verdad que da la vida. Esa es la que está en la fe que es católica porque contiene la integridad de la verdad salvadora. Y esto no es despreciar los conocimientos humanos, atención, sino ponerlos en su sitio, en su lugar, en un lugar subordinado. Pero además la fe objetiva no es solamente ese conjunto de verdades católicas, sino un conjunto católico, total, integral de verdades, sino que es Dios mismo, dijimos. Y ahora es católica en un sentido mucho más profundo todavía, porque si el objeto personal de la fe es Dios mismo, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, la catolicidad está en que se trata del Dios que está en todo, sobre todo y lo atraviesa todo, como dice Pablo, ¿no? Refiriéndose al Padre, que está en todo, sobre todo y lo atraviesa todo, al Hijo y al Espíritu Santo. Y lógico, porque eso se puede referir a tres divinas personas, a la totalidad del misterio de Dios. Y ahí está la catolicidad auténtica en su raíz última. La fe es católica porque es la fe en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y Dios está sobre todo y lo abarca todo. Está en todo y lo traspasa todo. Esa fe es católica en relación con el misterio sacramental también, claro, porque contiene la totalidad de los medios de la salvación, de los instrumentos salvíficos, y en particular la totalidad integral de los sacramentos. Porque es la fe completa, es la fe que nos vincula con la realidad salvífica concreta, total, porque es la fe completa, porque es la fe católica, nos vincula con la realidad sacramental total, íntegra, no fraccionada, no disminuida, no reducida. Porque es a través de ese misterio sacramental dinámicamente que se comunica la misma fe, fíjense, ¿no? Ahí vemos cómo hay una especie de circuncisión eclesial de la fe, ¿no? Y la catolicidad de la fe objetiva es también en relación con el hombre, con el tiempo, con la historia, que es la manera más común de pensar la catolicidad. Es decir, es católica porque abarca a todos los pueblos y a todos los tiempos. Ese sentido de catolicidad en realidad es una aplicación de la unidad. Es lógico y está bien. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la vocación universal de todos a la salvación, y de todo el cosmos a la salvación, ahí sí lo vemos como catolicidad. La catolicidad implica esta llamada universal desde la fe a que todo llegue a ser reino por Cristo, con Él y en Él. Esta es la catolicidad. De ahí que la fe como católica deba estar presente en toda dimensión de la realidad humana, en todo tiempo, en todo lugar, en todo oficio, en toda actividad, en toda esfera de la vida social y en la naturaleza misma. San Francisco le evangelizaba a los pajaritos. Claro. Eso no es una cosa, es un lirismo fuera de lugar. Eso es la más profunda realización del misterio de la catolicidad de la fe. Es apostólica, esa es la cuarta nota, ¿no? La apostolicidad
implica el arraigo de toda esa fe objetiva en los apóstoles, como los discípulos y los enviados y los testigos del Señor. Y principalmente como sus testigos, es decir, como aquellos que comunican lo que han visto y oído, lo que, como dice Juan, inclusive hemos palpado acerca del verbo de vida, ¿no? La fe objetiva está vinculada en primer lugar a la tradición apostólica, es decir, a lo que viene transmitido, de nuevo, de modo dinámico, a partir de la enseñanza de los apóstoles, que procede inmediatamente de la voz del Señor. O sea que a través de la fe objetiva de la Iglesia, en cuanto ésta es manifestación de la tradición apostólica, oímos la voz del Señor. Porque lo que los apóstoles hablan, si lo hablan como apóstoles, no es algo que viene de ellos. Ya lo decía el Señor acerca del mismo: no hablo de mí mismo, sino que lo que he oído junto al Padre, eso es lo que hablo. Y ahora, por analogía, eso se aplica a los apóstoles. No hablo de mí mismo, sino que lo que he oído del Señor, eso es lo que hablo. Y eso es lo que habla la Iglesia, y eso es lo que habla el cristiano en la fe, lo que ha oído del Señor. Y lo oímos del Señor a través de sus apóstoles. Por eso nuestra fe es apostólica. Esa apostolicidad refleja la situación única, singular, irrepetible de los apóstoles. Porque nadie más que ellos pudo oír, ver y tocar al verbo de vida, porque nadie más que ellos fue elegido por el Señor para ser su discípulo, su enviado y su testigo ante todas las naciones. Esa tradición apostólica está a su vez asociada a la sucesión apostólica y a la autoridad apostólica. La fe es apostólica porque reconocemos en esa fe una sucesión apostólica legítima, es decir, no solo una tradición apostólica, sino una sucesión apostólica, que significa la sucesión de esa autoridad que el Señor confió a sus apóstoles. Esa autoridad divina que les comunicó a ellos y que de ellos se transmite a sus sucesores hasta el fin de los tiempos. Por eso hay ahí un misterio en la figura de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos. La apostolicidad de la fe tiene que ver con esto. Con esta indisociabilidad que tiene la fe objetiva de la Iglesia con la garantía de la objetividad integral del depósito que ha sido confiado a la Iglesia. Y la garantía está en el ejercicio de la autoridad apostólica. No que la tradición apostólica circule solo entre los obispos, no. Es toda la Iglesia como cuerpo la que es sujeto de la tradición apostólica, en la cabeza y en los miembros. Pero hay una garantía de autoridad para custodiar el depósito, en orden al oficio de custodiar el depósito, y esa está puesta en la sucesión apostólica legítima. Por eso un signo de la fe objetiva es lo que se enseña en todas las iglesias constantemente desde el principio, en aquellas que conservan la legítima sucesión apostólica. Estoy citando a San Ireneo de León, cuando se plantea el problema de cómo distingo si lo que se enseña es la fe apostólica o no, el contenido objetivo de la enseñanza del Señor dado a sus apóstoles o no. Lo que se enseña, dice San Ireneo, en todas las iglesias de origen apostólico que conservan la legítima sucesión, en todas, desde el principio, de igual manera, la unidad, ¿no? La unidad del espíritu, la unidad de la misma doctrina, de la misma enseñanza, del mismo contenido objetivo,
que está garantizado a su vez por la legítima sucesión apostólica, no de una manera automática o mecánica, sino porque esa legítima sucesión es un signo de la Iglesia del Señor, de la Iglesia donde habita el Espíritu de la verdad. Ahora, la fe es apostólica también porque la Iglesia entera es un sujeto testimoniante, porque los apóstoles son testigos por excelencia. Ahora la Iglesia entera es testigo del Señor, testigo de que Cristo ha resucitado. Y ese testimonio que da la Iglesia entera es testimonio ¿de qué? Y del contenido objetivo de la fe, del misterio presente en medio nuestro, de la realidad vital del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo que se nos comunica por la gracia del Señor. Ese es el testimonio apostólico de la Iglesia entera, inseparable de la fe verdadera, del objeto de la fe. Voy a leer un textito, nos había marcado unos cuantos. Este carácter apostólico de la fe le lleva a San Ignacio de Antioquía en la carta a los Filadelfios a decir esto: poned pues todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, juntamente con el colegio de presbíteros y con los diáconos, consiervos míos. De esta manera todo cuanto hiciereis lo haréis según Dios. Así como Pablo decía, no hay más que un solo Padre, un solo Señor Jesucristo, un solo Espíritu, Ignacio, haciendo eco a esas expresiones de Pablo, habla de una sola Eucaristía, de un solo altar, de un solo cáliz, de un solo obispo. El obispo, como sucesor de los apóstoles, es el signo distintivo de la presencia del Espíritu por eso dije, no es automático eso, sino como, y aparece presentado primariamente como ¿qué? Como el liturgo, como el que celebra la Eucaristía. Porque donde está la Eucaristía verdadera, está la fe verdadera. Porque ahí está el Espíritu del Señor, y ahí está el Señor. Donde está el obispo legítimo, ahí está la Iglesia verdadera. Y unida a él en la misma celebración eucarística. La fe que es una santa, católica y apostólica es la fe evangélica y la fe ortodoxa. ¿Acaso esto lo digo para sugerir una temática? Obviamente, ¿no? Estos términos acostumbramos a usarlos para referirnos a la división de la Iglesia, precisamente. Hay una Iglesia católica, hay las iglesias ortodoxas y están las comunidades evangélicas, ¿no? Ahora, si lo vemos desde la fe, esos términos evangélico y ortodoxo son también atributos de la fe objetiva de la Iglesia. Si la fe es una católica, santa, apostólica, ¿es evangélica o no? Y evangélica quiere decir primariamente dos cosas. Primero, que es el auténtico anuncio del Evangelio del Señor. Que eso que Él anunció es lo que ahora anunciamos. Fíjense ustedes que es un texto que tomamos en la clase pasada. La fe a la que llama primero el Señor es esa, ¿no? Creer en su Evangelio. Convertíos y creed en el Evangelio. Ahora, esa buena noticia, esas albricias que Él proclamó, la buena nueva de la salvación, del reino,
Eso se sigue anunciando en la medida en que se anuncia ¿qué fe? La una, la santa, la católica, la apostólica. Y claro, en la medida en que se anuncia y en la medida en que esa fe es un eco de la voz del Señor, como decíamos hace un momento. Es evidente, ¿no? Ortodoxia hace alusión ¿a qué? Y primero que nada, hay dos maneras de interpretar teológicamente el término. Hay una que es básica y la primera y la más sólida de todas. Ortodoxo quiere decir que es, según un parecer, recto. Es decir, es la fe objetivamente verdadera y conforme ¿a qué? Y a la tradición apostólica y a la verdad revelada según constan las Sagradas Escrituras y en la Sagrada Tradición. De manera tal que ortodoxia sería sinónimo de fe verdadera, de fe recta. De nuevo, la fe recta y verdadera está en la fe que es una, santa, católica y apostólica, y que es inseparable de la Iglesia, una, santa, católica y apostólica como su sujeto. Pero hay otro sentido más que toma el término doxa no en el parecer, sino en el sentido de glorificación. Y une esto a lo anterior. Es un giro especulativo que algunos teólogos griegos le dan al asunto. Ortodoxo quiere decir que da la recta alabanza a Dios. Porque, de nuevo, ahí hay otro signo. Así como el carácter evangélico implica ese estar alegre porque se anuncia la fe. Sin eso no habría verdadero espíritu evangélico, ¿no? Porque son las albricias del reino lo que se anuncia. La fe recta, la fe verdadera, implica la alabanza verdadera. Porque si se comunica la fe recta, pero no está unido eso a la glorificación litúrgica y a la vida de santidad, esta es la mentalidad ortodoxa. Ahora digo ortodoxo en el sentido de los griegos, los rusos. Bien. Si no está unida la profesión de fe a la alabanza de la Iglesia entera en la liturgia y a la santidad como esfuerzo en la vida personal de cada uno y de la comunidad entera, porque ahí tampoco hay individualismo, posible, porque la santificación no es de la comunidad entera o es un esfuerzo heroico de algunos, que siempre los hay, gracias a Dios, sí. Ahí tendríamos la recta alabanza, ¿no? La ortodoxia, que es un signo de la fe. La fe implica la plena glorificación, la recta glorificación del Señor. Acá sí leo un textito más y ya vamos a ir terminando. Es un texto de Clemente de Alejandría, muy breve, que tiene que ver con esto. El Verbo de Dios ha abandonado la lira y la cítara, instrumentos sin alma, para entregarse por el Espíritu Santo al mundo entero concentrado en el hombre. Se sirve de él como de instrumento con voces múltiples y acompañándose de su canto, de este instrumento que es el hombre, ejecuta el cántico de Dios. Esta belleza extraordinaria este texto, ¿no? Fíjense ustedes, el Verbo de Dios, el Logos divino, ha abandonado la lira y la cítara. Acá lo que está diciendo, está haciendo una comparación entre dos maneras de hacer música acá, Clemente, ¿no? Una manera humana, diríamos, con instrumentos humanos, instrumentos fabricados por el hombre, la lira y la cítara. Instrumentos sin alma, dice, para entregarse por el Espíritu Santo al mundo entero concentrado en el hombre. Acá está la idea del hombre como microcosmos, ¿no?
al tomar al hombre el verbo, está hablando de la encarnación. Hasta la encarnación, la música que suena sobre la tierra es la música de los instrumentos que fabrica el hombre. Esto está diciendo Clemente. Ahora, al encarnarse el verbo, al tomar esa naturaleza humana para sí y en ella al universo entero, porque ahí está concentrada toda la creación, dice Clemente, ¿no? Se ha entregado por el Espíritu Santo y se sirve del hombre como de instrumento con voces múltiples. Ahora ya no es solo esa humanidad de Cristo, sino su cuerpo, que es la Iglesia, desde su primera venida hasta que Él vuelva, ¿no? Ha tomado ese instrumento con voces múltiples y acompañándose de su canto, de este instrumento que es el hombre. Ahora, el canto del hombre, y es toda la vida del hombre, ¿no? Todo lo que el hombre, bajo el influjo del Espíritu Santo, vive, hace, dice, en la comunión de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, en la fe. Y acompañándose de su canto, de este instrumento que es el hombre, ejecuta el cántico de Dios. Sí, el texto hay que leerlo, releerlo, porque es muy conciso, ¿no? En una primera lectura puede uno no captar todo lo que está diciendo. Es un texto maravilloso, ¿no? Bien. Este es Clemente de Alejandría, ¿sí? Del siglo II, fines del siglo II. Bien, y ya termino. La última parte la menciono y la dejo para la introducción de la clase que viene, ¿sí? Brevemente. Pero digo de qué trata esto. Una vez que nosotros tenemos visto lo que es la dualidad de la fe subjetiva y objetiva, las características propias de la fe objetiva, que es el correlato de la fe subjetiva de la Iglesia y de cada uno en la Iglesia, ¿no? Podemos tratar de profundizar esto desde el punto de vista teológico a partir de una pregunta, que es la relación que tiene la fe con la misión del Espíritu Santo. El sujeto de la fe es la Iglesia. Ahora bien, y cada uno de los miembros de la Iglesia. Ahora, la Iglesia vive por la fuerza del Espíritu. Ahora, los teólogos a lo largo del siglo, empezando por los padres griegos ya, se han preguntado si el Espíritu está personalmente presente en la Iglesia. Ya en terminología escolástica la pregunta es, cuando decimos que el Espíritu vivifica la Iglesia, ¿es una mera apropiación o se trata de una relación personal que tiene que ver con la misión del Espíritu Santo? El planteo formal de esta cuestión lo encontramos en los escolásticos. Aparece explicitado en Petavio, Dionisio Petavio, un gran patrólogo francés del siglo XVII. Petó, ¿sí? Dionisio Petavio. Y precisamente porque estudió los padres griegos, empezó a replantear una serie de cuestiones que estaban un poco abandonadas en la escolástica latina. Y una de las que plantea es esta, precisamente bajo el influjo de los textos de los padres griegos, ¿no? San Cirilo de Alejandría, sobre todo, pero también San Basilio Magno, San Gregorio Nacianceno. La cuestión que él plantea es si él lo plantea respecto de la santificación. Si la santificación es obra común de las tres divinas personas que se atribuye por apropiación al Espíritu Santo, o se puede decir que el Espíritu Santo personalmente es el santificador. El tema reaparece con toda energía en Scheven. En los misterios del cristianismo, al tratar del misterio trinitario, Scheven desemboca en la cuestión de la misión del Espíritu Santo y se plantea la cuestión de una misión personal del Espíritu Santo en la Iglesia. Este es un tema complicadísimo, de teología especulativa, insisto, porque acá lo que tenemos que entender es, primero, que es una apropiación y que es una misión. La misión de una persona, que el Espíritu Santo ha sido enviado, no cabe duda, es de fe, está explícito en la Escritura. La misión de una persona divina, ¿qué implica? Primero, su origen eterno en la Trinidad. El Espíritu Santo procede
del Padre y del Hijo como de un único principio, y por eso es enviado por el Padre y por el Hijo. ¿Enviado qué quiere decir? ¿Que deja de ser? No. ¿Que baja? No baja a ningún lado. Enviado quiere decir que Dios crea un efecto real que tiene una relación con esa persona y no con las otras. En el caso de la encarnación del Verbo es facilísimo entender eso. Bueno, en el caso de la encarnación del Verbo es claro que la humanidad de Cristo está unida hipostáticamente solo a la persona del Verbo. Y es enviado en cuanto que se encarna. Ahora, el Espíritu Santo es enviado ¿cómo? Si leemos el texto de Pentecostés en el libro de los Hechos, es decir, la lengua de fuego, el viento, son esos signos los que hacen al envío del Espíritu Santo, esos signos teofánicos. Evidentemente son nada más que signos externos que manifiestan el envío, pero no son el efecto del envío mismo. Es decir, no puedo decir que el Espíritu Santo ha sido enviado porque sonó un viento impetuoso y aparecieron lenguas de fuego, ¿no? No es a ese efecto creado que está vinculada la persona del Espíritu Santo. ¿Y a qué está vinculado? Y a la iglesia que nace, lógico. Entonces el Espíritu Santo ha sido enviado a la iglesia. La iglesia tiene un vínculo con la persona del Espíritu, que no es una unión hipostática, no, pero es un vínculo real con la persona del Espíritu que no tiene ninguna otra realidad creada. La iglesia como realidad creada. Fíjense que ese vínculo es del cuerpo de Cristo y lo podemos entender solo por analogía a lo que pasa en nuestra humanidad en relación con la humanidad del Señor. La humanidad del Señor está unida hipostáticamente a la persona del Verbo y por eso en ella habita la plenitud de la divinidad corporalmente, dice Pablo. Hay una inhabitación del Espíritu Santo en esa humanidad que de una manera distinta y participada se da en cada miembro del cuerpo y en la iglesia como un todo. El tema especulativo es tratar de ubicar dónde precisamente está esa realidad de la iglesia en la cual podemos como detectar, como palpar ese vínculo real, esa relación real a la persona del Espíritu. Si uno parte del libro de los Hechos, lo digo brevemente y nos vamos. Si uno parte del libro de los Hechos, lo fundamental que es. ¿Cuál es el efecto primero del Espíritu ahí presente? Que hay una iglesia predicante y una iglesia creyente, ¿o no? Es decir, la palabra es proclamada y la palabra es recibida. En las dos cosas está actuando el Espíritu, ¿no? Pedro toma la voz cantante del colegio apostólico y predica. Y se convierte en unos 3.000, ¿no? Dice el texto. De manera tal que el Espíritu está presente en los dos, ¿no? En Pedro que predica y en los oyentes que creen. Es decir, como puse acá, en la profesión activa y en la profesión receptiva de la fe. O sea que la presencia del Espíritu está ligada a la fe. Donde hay fe verdadera, activamente profesada o receptivamente creída, ¿no? Y eso afecta a todos. Porque el mismo Pedro que ahora proclama ha tenido que oír, ¿no? Y vuelve a oír. Va a tener que volver a oír, por ejemplo, por boca de Pablo cuando le reconvenga con su caracterazo que si hace hincapié en la circuncisión está haciendo nada de la gracia de Cristo, ¿o no? Va a tener que volver a oír Pedro, sí señor, que se le recuerde lo que por la fe sabe. Bien, de manera que en esa actitud profesante y receptiva de la fe se manifiesta la presencia del Espíritu. Pero claro, eso es un aspecto dinámico. Hay que buscarle una raíz ontológica a esto, ¿no? Y esa raíz ontológica primero está en la iglesia entera, que es el cuerpo de Cristo, pero cuya alma es el Espíritu, porque es el principio vivificante, y del cual el Espíritu es las arras, otra expresión de Pablo, ya esponsalicia, ¿no? Las arras del desposorio.
El espíritu está dado como en arras. Y está dado como en arras, sobre eso profundiza mucho Scheven, ¿no? El tema de las arras, el espíritu como arras de la iglesia, que es su esposa, la esposa de Cristo, ¿no? Arras porque es como el anticipo de la plenitud gloriosa, ¿no? Entonces, el espíritu está presente en la iglesia como la incoación de la gloria. Es las arras de la plenitud definitiva. Ahora, esto tiene su centro, podríamos decir, está el cuerpo total que es la iglesia. Ahí está la relación con el espíritu en el cuerpo total que es la iglesia, ontológicamente. Como cuerpo de Cristo, cuyo alma es el espíritu, para usar la primera imagen, y como esposa de Cristo, en la cual el espíritu son las arras, segunda imagen. Estas imágenes hay que profundizarlas con conceptos para tratar de entender de qué se trata, ¿no? Pero de ahí hay que partir. Pero el cuerpo de Cristo no es solamente el cuerpo que es la iglesia, es el cuerpo que es la Eucaristía. Y ahí de nuevo toda la tradición antigua hace hincapié en la epiclesis del relato eucarístico, como una manifestación del sello del Espíritu que hace que el cuerpo de Cristo esté realmente presente o manifiesta esa presencia real de Cristo en su cuerpo eucarístico. Es decir, en el misterio sacramental de la Eucaristía, que es el cuerpo de Cristo, litúrgicamente hablando, en su centro, ¿no? En el centro de toda la realidad de la Iglesia y de la vida entera de la Iglesia. Ahí de nuevo podríamos decir, está el Espíritu como alma de toda la Iglesia, pero está también el Espíritu como el que realiza la acción eucarística. A través del sacerdote y del pueblo realiza la plenitud del misterio eucarístico, y el cuerpo de Cristo está presente ahí por el Espíritu. Pero estas dos dimensiones hay que llevarlas después desde el punto de vista óntico, me parece a mí, al tema del carácter sacramental. Porque la profesión activa y la recepción de la fe y en la celebración del misterio eucarístico están vinculadas al carácter que se recibe en el bautismo, en la confirmación y en el sacerdocio, en el caso de los sacerdotes ministeriales, sin los cuales no puede haber actualización por el Espíritu del cuerpo eucarístico del Señor. De manera tal que en el carácter, podemos decir que está como, y así lo llaman muchos padres antiguos, ¿no? Sobre todo griegos, está como es el carácter, sí, pero lo llaman también sfragis, es decir, como un sello que es una imagen en el cristiano, y ese sello nos da una relación real, como es el sello de Cristo en nosotros y el Espíritu es el Espíritu del Señor, pone en nosotros una relación real con el Espíritu como persona, no por apropiación, porque al sellarnos en Cristo, al configurarnos a Él ontológicamente en el fondo de nuestro ser personal, hace que tengamos una vinculación al Espíritu, que es el Espíritu del Señor. Y de ahí podemos vislumbrar cómo el Espíritu Santo es el que está en la raíz de toda fe verdadera, objetiva y subjetiva en la Iglesia. Con eso ya podemos dejar la clase de hoy.